Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por uniros a esta presentación de la reforma laboral. Nada, para los que no nos conocéis, AEGAMA es la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid. Llevamos más de 30 años funcionando, conectando Galicia con Madrid y Galicia con el resto del mundo también. Así que aquí estamos. Agradecer a los que no nos conocen, pues que se hayan unido. Y la verdad que no voy a dilatar esto muchísimo más, porque al final no habéis venido para escucharme hablar, sino para escuchar a nuestro asociado. Se está conectando nuestro presidente. Buenos días, señor presidente. No sé si quieres decir unas palabras. Bien, bienvenidos a todos. Muy buenos días a este webinar que organiza AEGAMA conjuntamente con el Grupo Clave, Nortempo, sobre reforma laboral. La realidad es que este es un tema que nos va a afectar muy profundamente a prácticamente todas las organizaciones. Por eso pensamos, conjuntamente con Grupo Clave, que es especialista en todos los temas de recursos humanos, outplacement, búsqueda de personas, formación y todo lo que tiene que ver con las legislaciones que hay alrededor de tema era clave, y era clave porque el cambio de la ley implica cambios en la forma de hacer los contratos. Hay contratos tan específicos como es el contrato por obra y servicio que queda totalmente afectado. Y queda totalmente afectado porque desaparece como tal y en consecuencia pues habrá que buscar otras fórmulas, entre las cuales una que se propone es el contrato indefinido con vencimiento, pero eso tiene unas problemáticas asociadas a que al vencimiento pues hay que indemnizar a la persona, y eso pues todo el tema de contrato por obra y servicio en determinados sectores es importantísimo. Al hilo de eso pues hay toda una serie de temas relacionados con esta reforma que tenemos que tener en cuenta, porque hay temas que no solo afectan a la forma de contratar, sino que incluso, como este que acabo de citar, puede afectar a la propia tesorería de las empresas si no se tiene en cuenta el impacto que puede tener el pasar de un modo de contrato a otro. Entonces, conjuntamente con Grupo Clave, que son muy conocedores de este tema, pensamos que era un momento muy oportuno para hacer conocer al mundo empresarial. También afecta de forma importante al mundo universitario, porque todos los contratos de investigación habitualmente son contratos por obra y servicio, con lo cual hay una afectación bien importante, y está aquí el secretario general del Consejo Social de la Politécnica, que conoce bien este tema. Y bueno, pues al final, universidades, empresas de todo tipo, tenemos afectaciones. Y por eso hemos pensado que era bueno que nuestro asociado, Grupo Clave, que es súper experto en estas materias, nos diera unas indicaciones, diera una charla en la que nos contara un poco cómo lo ven, qué impacto tiene, qué podemos hacer, y de esta manera, como empresarios o como personas de otros mundos, como es el de la universidad, tuviéramos pues ideas con las cuales pudiera como que esta reforma laboral nos produce. Bien, yo quiero agradecer de verdad a Grupo Clave su disponibilidad y su interés con nosotros en ayudarnos en este tema y en hacer llegar a todos los empresarios el conocimiento que ellos tienen sobre esta materia. Y por supuesto que como hemos hablado con ellos, Isabel y yo, pues están dispuestos a que ante cualquier duda podáis preguntarles directamente, os podáis relacionar con ellos, podáis tomar contacto con ellos y de esta manera pues tener pues el apoyo más especializado y con un conocimiento más profundo de las cosas que pueda permitir que nuestras empresas funcionen mejor y sobre todo sin sobresaltos. Yo no quisiera quitar más tiempo a estas palabras que quería deciros inicialmente, porque creo que lo importante es que el Grupo Clave nos hable y nos cuente su saber, y yo pediría ahora a Isabel que presente al Grupo Clave y a las personas que van a intervenir. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia, que aprovechéis muy bien esta presentación, que participéis en el coloquio posterior para preguntar vuestras dudas y para que cualquier tema que se pueda aclarar pues se aclare, y si hay algún tema que tiene más calado y más profundidad,
pues que podáis tener contacto con las personas expertas para que os puedan ayudar ahora y posteriormente. Muchas gracias a todos e Isabel, te toca. Bueno, pues al final yo no voy a presentar al grupo clave, se van a presentar ellos y le voy a ceder la palabra a Carla, que nos va a hacer una presentación pues, del grupo y luego nos presentará también a Noelia, que nos va a dar muchísima información. Carla, pues te toca a ti. Muchas gracias, Isabel. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este taller formativo organizado por AEGAMA y Grupo Clave sobre las claves de la reforma laboral en materia de contratación. Yo soy Carla Currás, integrante del grupo de jurídico del Grupo Clave y moderadora de esta sesión. Como sabéis, hoy contamos con Noelia Martínez Vieito, que es una abogada laboralista con más de 22 años de experiencia, asesora desde el 2006 y asiste en materia laboral a toda la red de oficinas, tanto de Nortempo como de Grupo Clave, y así a todos a numerosos clientes del grupo. Noelia actualmente se encuentra en el puesto 16º del ranking de mejor abogada laboralista de España de Mérita Legal y en el top 3 de Galicia. Y nos va a dar, pues presentar las principales novedades en materia de contratación tras esta reforma laboral en una ponencia que durará hasta las 11 menos 20. A partir de ahí iniciaremos una ronda de preguntas que podréis escribir en el chat y yo misma se las trasladaré a ella, o cuando termine la ponencia, pues vosotros mismos mediante vuestro micrófono. Reitero el agradecimiento por vuestra participación y nada, cuando quiera mi compañera Noelia, pues encantados la escucharemos. Bueno, buenos días a todas y a todos y gracias por participar en esta sesión sobre la reforma laboral. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todas las cuestiones que nos preocupan, ¿no?, en relación con los cambios que la reforma laboral nos ha puesto encima de la mesa. Vamos a repasar los de mayor relevancia y a continuación, pues yo creo que entre todos debatiremos e intentaremos, pues de alguna forma, bueno, como suelo decir, ¿no?, bajar al barro de la realidad y poner, atender a los cambios de forma más específica en nuestras propias organizaciones. Os voy a compartir la presentación que he preparado para hoy y me decís si la veis. ¿La veis? Vale, bueno, vamos a hablar de las principales claves de la reforma laboral, pero de manera específica de los principales cambios en materia de contratación, porque sí que es verdad que consideramos que son los cambios de mayor impacto, ¿no?, por las cuestiones que vamos a ir comentando a lo largo de esta sesión. Bueno, como todos podemos saber o como todos podemos intuir, porque ya se deduce de la propia exposición de motivos del texto normativo, tenemos y podemos identificar como objetivo principal de este nuevo texto normativo la reducción o conseguir esta reforma laboral tiene como finalidad principal y básica conseguir reducir las altísimas tasas de temporalidad que padece nuestro mercado de trabajo. Se considera, y así lo dice la propia exposición de motivos del texto normativo, que esas altas tasas de temporalidad son una causa que está como causa primaria, ¿no?, o como causa básica de la menor productividad de nuestra economía. Y además se señala como un factor que está desincentivando la inversión en formación. A estos efectos podemos considerar que la mayor parte o el núcleo duro del texto de la reforma laboral está pensado, está destinado y tiene como objetivo conseguir finalmente revertir esas tasas de temporalidad. Su objetivo básico es la consecución de una mayor estabilidad en el empleo. Todos sabemos que cada reforma laboral, bueno, pues, suelen responder, pues, como la mayor parte de los cambios normativos, a la situación coyuntural o económica que está atravesando el país, ¿no?
En este caso, también sabemos que estaba dentro del programa, ¿no?, del programa político del gobierno, pues lo que han venido denominando como la abolición de la reforma laboral del año 2012, la contrarreforma, la derogación del texto normativo de aquella reforma laboral del año 2012, pero, bueno, lógicamente no es el foro para hacer ningún tipo de ni crítica ni opinión política, ni es mi papel, y por supuesto no entraré en eso, pero sí que podemos concluir claramente que aunque se haya trasladado esa idea, no estamos ante una contrarreforma, ni tampoco estamos ante la derogación de la reforma laboral del año 2012. Se llevan a cabo cambios importantes y cambios de relevancia, de cierta enjundia y sustanciales, como os decía, especialmente en materia de contratación, y siempre poniendo el foco en ese objetivo principal, que es revertir las tasas de temporalidad, pero el grueso de aquel texto normativo del año 2012, lo cierto es que se mantiene. Recordamos que en aquella reforma, pues, los principales cambios estaban destinados a conseguir una mayor flexibilidad interna en las empresas, ¿no? Clarificando las causas que permitían llevar a cabo expedientes de regulación, reduciendo el importe indemnizatorio en caso de tener que llevar a cabo un despido que fuese declarado improcedente. Bueno, pues todos esos cambios que fueron sustanciales y de relevancia de aquella reforma laboral del año 2012, respecto del núcleo duro de la sustancia, se mantienen, sin perjuicio de que, como os decía, especialmente en materia de contratación, pues se han producido importantes modificaciones. Tenemos que tener muy presente que no podemos ya seguir funcionando como lo veníamos haciendo. Las reglas del juego han cambiado y han cambiado fundamentalmente, como os decía, respecto de las diferentes fórmulas de contratación que el legislador dispone para que podamos acudir a ellas, y eso determina además, y sí que quiero llamar la atención sobre esto para que todos lo tengamos muy claro, que no podemos ya conseguir la tan deseada flexibilidad por la vía de la contratación temporal, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que, puesto que las reglas del juego han cambiado, debemos de pues, idear o acudir a otras fórmulas de flexibilidad de nuestras necesidades desde un punto de vista de recursos humanos que no se sustenten pues de manera fundamental, cuando menos, en la realización de contratos temporales. ¿Por qué? Porque los cambios están especialmente destinados precisamente para reducir esas tasas de temporalidad y para reducir la contratación de naturaleza temporal. Bueno, los principales cambios del texto básicamente son la limitación de la temporalidad y reducción de los tipos de contrato, que es en lo que nos centraremos en la exposición de hoy. Se realizan cambios también en materia de negociación colectiva, se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos y se elimina la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto del convenio del sector en materia de cuantía del salario. Y se lleva también a cabo un cambio de relevancia en materia de subcontratación al determinar y establecer en el nuevo apartado 6 del artículo 42 que el convenio colectivo aplicable en materia de subcontratación a los trabajadores que están vinculados a esa subcontrata será el convenio correspondiente a la actividad que se está desarrollando en la ejecución de esa subcontrata, salvo que la empresa cuente con un convenio propio, ¿no? Y bueno, también se añaden ciertas nuevas medidas de flexibilidad, que es el denominado mecanismo red, que bueno, más adelante podemos dar unas pinceladas, pero como os decía, nos vamos a centrar en los cambios en materia de contratación, ¿vale? Bueno, en materia de contratación, la primera modificación del texto, ¿vale? Si atendemos a la literalidad del mismo, parece que se trata de una cuestión de matiz, pero no es tan así. Vale, recordamos, objetivo de la reforma, reducir esa tasa de temporalidad. Bien, pues teniendo en cuenta que ese es el objetivo, lo primero que nos dice el texto es que el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido. Vale, como os decía, parece que estamos ante una cuestión de matiz en la redacción,
porque ya con anterioridad a la reforma laboral los contratos de trabajo de naturaleza temporal eran causales. Ya tendríamos que contar con una causa de temporalidad. Otra cuestión diferente es si había más o menos índices de fraude en la contratación, pero la realidad es que los contratos de trabajo, antes ya de este texto, si eran de naturaleza temporal, tenían que responder a una causa de temporalidad. Pero lo cierto es que si comparamos ambos textos y comparamos la interpretación y sobre todo la jurisprudencia, podemos darnos cuenta que no es un mero matiz, ¿vale? Y esto es así porque con anterioridad la norma decía que los contratos de trabajo se podían celebrar por tiempo indefinido o por duración determinada, mientras ahora nos dice que se presume celebrado por tiempo indefinido y tenemos que tener todos muy presente que la temporalidad va a ser una excepción, ¿vale? Digo que no estamos ante una cuestión meramente de matiz porque la anterior redacción en la que nos decía el Estatuto de los Trabajadores que el contrato se podía celebrar o bien por tiempo indefinido o por tiempo determinado, ¿no? Esta diferencia de redacción hacía que con anterioridad a este texto los jueces viniesen admitiendo que ante un contrato de trabajo que quizás no había sido redactado de la forma más afortunada, si la empresa podía acreditar que pese a que había suscrito un contrato por obra cuando correspondía a un eventual, o había suscrito un eventual cuando la causa que subyacía era una obra, o aunque la causa de temporalidad no estuviese perfectamente definida en el contrato. Ante este tipo de situaciones se admitía la prueba en contra, ¿vale? La empresa tenía capacidad para probar en juicio que, pese a que quizá no había redactado el contrato de la mejor manera posible, en su compañía concurría una causa de temporalidad y se permitía que se pudiese acreditar esa causa de temporalidad en juicio porque no existía una presunción tan clara en favor de la contratación por tiempo indefinido, sino que la norma lo que nos decía es que podría el contrato de trabajo ser de naturaleza temporal o de carácter indefinido. No existía esta presunción. Por lo tanto, partimos ya de que las bases, la premisa básica ha cambiado, ¿vale? Tenemos que tener todos muy presente que los principios generales sobre los cuales van a ser objeto de interpretación nuestros contratos temporales, pues se han visto alterados, ¿vale? Presunción, por lo tanto, del contrato de trabajo por tiempo indefinido. A continuación, la segunda decisión del legislador en materia de contratación es reducir al máximo las posibilidades de formalizar contratos de naturaleza temporal, a la par que pues, intenta simplificar las distintas modalidades contractuales, ¿vale? Se simplifican los contratos formativos o se intenta simplificar los contratos formativos, el contrato fijo discontinuo y, por supuesto, pues como os decía, precisamente porque se pone el foco en ese objetivo básico, que es reducir las tasas de temporalidad, se reducen también al máximo la posibilidad de formalizar contratos de trabajo de naturaleza temporal. Y con esta finalidad, la segunda regla del juego que tenemos encima de la mesa es que desaparece el contrato por obra o servicio determinado. Si le damos una vuelta a lo que se relata en la exposición de motivos del texto, lo que se viene a decir, bueno, quizá no tan claramente, pero sí que se intuye, ¿no? Es que el contrato por obra o servicio determinado se viene considerando por el legislador que lleva a cabo esta reforma como el contrato que en la práctica habría sido utilizado para acoger un amplio o un gran volumen de fraude en la contratación. Se demoniza de alguna manera el contrato por obra o servicio determinado, cuando en realidad, dejando al margen el hecho de que efectivamente tanto el contrato por obra como el contrato eventual o cualquier otro tipo de contrato siempre pueden, y no podemos negar que pues efectivamente podría haber supuestos en los que estuviésemos ante situaciones de fraude en la contratación en las que no se justificasen los contratos por obra, pero bueno, eso podría haber ocurrido y ocurría con otras modalidades. De alguna manera se viene a señalar a este contrato como un contrato
con maldades, entre comillas, ¿no? Un contrato no deseable, y por eso el legislador nos dice que desaparece de nuestro marco normativo. Recordad que podéis celebrar este tipo de contratos de trabajo, el contrato por obra o servicio determinado, hasta el 30 de marzo, siempre y cuando los que se celebren hasta esa fecha no tengan una duración superior a 6 meses. Pero, bueno, como todos sabemos, la norma nos ha dado un periodo transitorio, un cierto margen para que nos adaptemos a la nueva situación, ¿no? Eso es lo que dice al menos el texto normativo. Bien, tenemos en cuenta entonces las dos premisas fundamentales o primarias que acabo de comentar, de presunción en favor de la celebración del contrato de trabajo por tiempo indefinido y desaparición del contrato por obra o servicio determinado. Bueno, como os decía, poniendo el foco en ese objetivo, se considera que son herramientas útiles para conseguir el mismo, la simplificación de los contratos de trabajo y la reducción de los contratos de trabajo de naturaleza temporal a los mínimos que el legislador ha considerado imprescindibles mantener, ¿no? Bueno, pues dentro de esa primera herramienta tarea, ¿no?, para conseguir el objetivo, que sería la simplificación de los tipos de contrato, se trata de facilitar o de simplificar la formalización de los contratos formativos. Se establecen dos tipos de contrato, que en realidad, bueno, podemos tener todos en nuestra mente, que de alguna manera nos recuerda a los otros dos tipos de contrato que teníamos anteriormente, ¿no? El contrato que se denomina ahora contrato de formación en alternancia, pues el contrato de formación para el aprendizaje, anterior contrato de aprendiz, etc. Bueno, este contrato está dirigido a personas sin cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificados que capacitan para el ejercicio de la vida laboral. Tiene una serie de requisitos respecto del porcentaje de jornada que se podrá trabajar de forma efectiva, y tanto para este como para el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional se establecen una serie de requisitos o premisas o limitaciones, ¿no? Lo que quiero destacar de este contrato de formación en alternancia en comparación con el que teníamos anteriormente es que tiene como finalidad los cambios normativos que se llevan a cabo facilitar que se suscriban este tipo de contratos. Si lo recordáis, para poder formalizar el anterior contrato para el aprendizaje, pues se exigía que el Servicio Público de Empleo Estatal abriese un expediente, habilitase la suscripción del contrato, se considerase adecuada, bueno, se calificase como adecuada la formación, etc. ¿Esto qué hacía? Esto lo que ha venido haciendo es que en la práctica el acudir a esta modalidad contractual fuese bastante residual, no era un contrato muy utilizado, ¿vale? Eso desaparece, bueno, pues con la finalidad de que cualquier persona pueda compaginar pues el hecho de que se esté formando y esté pues, desarrollándose desde un punto de vista formativo, que esté realizando unos determinados estudios, pues se pueda compaginar y compatibilizar con la prestación de trabajo, ¿no? Y la otra modalidad es el que se denomina contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, es lo que nos recuerda al anterior contrato en prácticas, ¿no? Porque pues, efectivamente está pensado para suscribirlo con personas que han finalizado sus estudios y tiene como finalidad pues eso, que esa persona pueda obtener la práctica profesional que esté vinculada o que sea adecuada al nivel de estudios y al tipo de estudios que ha concluido, ¿vale? Como os decía, hay ciertas limitaciones para ambos contratos, como es que no se pueden realizar horas extraordinarias en ninguno de ellos, y en el contrato de formación en alternancia tampoco se van a poder suscribir un periodo de prueba, ni se podrán realizar horas complementarias, ni trabajo a turnos, ni trabajo nocturno. Se establece modificación respecto de la duración del contrato, el que podemos equiparar al anterior contrato en prácticas,
ya que ahora se establece que su duración será entre 6 meses y 1 año. Como sabéis, hasta este momento podía ser de hasta 2 años. En todo caso, dicho esto, explicado un poco los cambios, ¿no? Y la finalidad, sobre todo del cambio del procedimiento para suscribir el contrato de formación en alternancia, ¿no? Más equiparado al contrato para la obtención de la práctica, ¿no? Vamos a ver, hay que tener en consideración, y siempre me gusta destacarlo, ¿no? por un poco a tener a la práctica diaria en nuestras organizaciones, quiero que tengáis en cuenta estas dos modalidades contractuales. Es verdad que tienen, entre comillas, esos inconvenientes que acabo de comentar, ¿no? De limitación de periodo mínimo y máximo de duración, en el caso del primero que no puede haber periodo de prueba, porcentajes de jornada también en el supuesto el primero de los supuestos. Bueno, es verdad que tienen esos inconvenientes desde un punto de vista de cumplimiento de requisitos, tanto por parte de la empresa como por parte del candidato, la persona que se va a contratar. Pero al final sí que quiero destacar sus bondades para que no sean contratos olvidados, porque lo que nos permiten estas modalidades contractuales es tener un contrato de trabajo que no deja de ser un contrato temporal o de duración determinada. Vale. Es verdad que tenemos que tener en consideración estos requisitos que de alguna forma nos limitan a la hora de suscribirlos, pero es un contrato que, finalizado el periodo pactado de duración, finaliza, y finaliza además sin más, no genera derecho a ningún tipo de indemnización a su finalización. Y además es un contrato que, siendo temporal, no es causal, no exige que la compañía tenga que acreditar ningún tipo de causa de temporalidad para su formalización y para su ejecución. Por eso, bueno, me gusta pues eso, destacar estas dos consideraciones, ¿no? Estamos ante un contrato que no deja de ser temporal, que no devenga indemnización a su finalización y que además no tenemos que justificar que contamos con una causa de temporalidad habilitante para suscribirlo. Pues lógicamente porque la naturaleza jurídica, la finalidad del mismo es otra, no tiene vinculación con la formación o con la formación en el puesto. Por eso no se exige esa causa de temporalidad. Pero en la práctica pues puede otorgarnos cierto margen de flexibilidad en nuestras relaciones laborales, ¿vale? Teniendo en consideración a estos efectos. Vale. Otra modalidad contractual que se trata de, o se intenta simplificar, vale, no perdamos de vista, en ese objetivo, en esa idea por reducir los tipos de contrato, porque haya menos modalidades de contrato, para que, bueno, pues eso, tener más definidos y más claros en qué supuestos corresponde hacer o suscribir una modalidad y en qué supuestos correspondería suscribir otra, ¿no? Pues dentro de este objetivo, pues el texto de la reforma trata de ofrecer una regulación más simple del contrato fijo discontinuo. Aquí tengo que hacer debo de hacer una crítica, y es que si bien puede estar bien pensado que deje ese amplio margen discrecional a la negociación colectiva, mientras esa negociación colectiva no regule todas esas cuestiones que quedan bajo su paraguas, pues estamos en unos importantes, en una situación de indefinición e inseguridad, ¿no? Pero bueno, la finalidad es simplificar la regulación de este tipo de contrato. Lo que nos viene a decir la norma es que no tiene sentido ya esa distinción entre el contrato fijo periódico y el contrato fijo discontinuo. Se trata, por lo tanto, de eliminar la distinción entre esas dos modalidades contractuales que teníamos anteriormente. Y ello porque, puesto que tanto en el caso del contrato fijo periódico como en el supuesto del contrato fijo discontinuo, la cobertura prestacional de los trabajadores es idéntica. En los periodos de inactividad los trabajadores accedían a prestaciones por desempleo con ambas modalidades contractuales. Pues se entiende por el legislador que ya no tiene sentido esa distinción y se regula un único tipo de contrato que se denomina contrato fijo discontinuo. Lo que hace la norma es subrayar su carácter indefinido, ¿vale? Y a continuación nos dice cuál es el objeto y la naturaleza de los trabajos
que se deben de cubrir con esta modalidad contractual, ¿vale? Y nos dice que estaría o que procedería a suscribir un contrato fijo discontinuo cuando se trate de la realización de trabajos estacionales o trabajos vinculados a actividades productivas de temporada. Pero también nos dice que es la modalidad contractual adecuada para cubrir aquellos trabajos que, sin ser estacionales o de temporada, son de prestación intermitente. Sabemos que se van a producir y ello aunque no tengamos muy claro el momento en el que se van a producir. Por eso nos dice siempre que tengan periodos de ejecución que pueden ser, o sea, periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Si sabemos o existe una necesidad más o menos cíclica, esta es la modalidad contractual adecuada. Vale. También, y esto es una novedad, añade que es el contrato de trabajo que procede a suscribir para desarrollar trabajos en el marco de ejecución de contratas. ¿Vale? En el marco de ejecución de contratas, tanto mercantiles como administrativas, si esos trabajos que se están prestando para un tercero, ya sea un cliente de naturaleza, una empresa privada o empresa pública, si esos trabajos forman parte de la actividad ordinaria de la empresa a la que se le ha encomendado la prestación de los mismos, pues esta es la modalidad contractual adecuada para formalizar las relaciones laborales con sus trabajadores. Y dice que, además, que en los periodos en los que finaliza una contrata y todavía no podemos adscribir al trabajador a una nueva contrata, el trabajador pues estará en periodo de inactividad, como cualquier otro trabajador que tiene un contrato de naturaleza fija discontinua y cesa temporalmente en su actividad, tendrá derecho a prestación por desempleo y esos periodos los limita a un máximo de 3 meses. De tal forma que el subcontratista, cuando finaliza una contrata y hasta que empieza otra, si no tiene capacidad para recolocar al trabajador en una contrata diferente durante un periodo máximo de 3 meses, deberá de adoptar soluciones de carácter definitivo. En la práctica, lo que se trata es de dar cierto margen a la subcontratación que a la vez permita mantener al trabajador con un contrato de trabajo estable en su modalidad de fijo discontinuo, siempre y cuando el periodo entre contratas no sea mayor de 3 meses, porque al final, si no somos capaces de recolocar a esa persona trabajadora en ese plazo, pues la medida definitiva, si somos realistas, pues pasará por la amortización del puesto de trabajo, ¿no? También se dice, y lo admite esta norma por primera vez, que se podrán formalizar contratos de trabajo fijo discontinuo por una empresa de trabajo temporal, ¿vale?, para la puesta a disposición de los trabajadores en favor de sus clientes, de las empresas usuarias clientes. Pero bueno, tenemos que tener en consideración y no despistarnos en relación con esta posibilidad, que si bien la empresa de trabajo temporal puede formalizar un contrato de trabajo fijo discontinuo con los trabajadores que va a enviar a sus clientes, la puesta a disposición, es decir, la causa que determina que la empresa de trabajo temporal envíe a la persona trabajadora a ese cliente, debe de responder a una necesidad de mano de obra de carácter temporal del cliente, ¿vale? El trabajador será trabajador fijo discontinuo de la empresa de trabajo temporal, pero la empresa usuaria que lo demanda tiene que tener una necesidad de naturaleza temporal, ¿vale? Se establecen ciertas obligaciones en materia de información a los representantes legales de los trabajadores y, como os decía, se deja un amplio margen discrecional a la negociación colectiva. La negociación colectiva pues deberá de regular las condiciones de llamamiento, cómo se va a llevar a cabo ese llamamiento, si existen periodos mínimos de actividad dentro de este tipo de relaciones laborales. Por lo tanto, mientras la negociación colectiva no consiga sacar adelante convenios colectivos que tengan en cuenta la nueva norma, pues estamos en un periodo de cierta inseguridad jurídica, ¿vale? Porque no hay nada regulado todavía, ¿de acuerdo? En relación con estos contratos, lo que nos dicen, además como novedad, es que tendrán derecho las personas trabajadoras a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados. Esto, pues al final nos ha generado
varias cuestiones, diferentes dudas, como otras partes del articulado del texto, ¿no? Pero sobre los contratos fijos discontinuos, la duda básica o la fundamental es si, como nos dicen que se tiene en cuenta la antigüedad a todos los efectos, ¿esto incluye el posible cálculo de una indemnización por despido? Bueno, llegados a este punto, publicada la reforma laboral, finalizando el año 2021 y estando a 9 de marzo, yo creo que ya nos hemos empapado de múltiples artículos de opinión, hemos valorado pues, la valoración o la opinión también de nuestros colegas de profesión, de la doctrina. De momento, pues, por supuesto, no hay nada desde un punto de vista jurisprudencial y tardará todavía tiempo. Y podemos concluir, bueno, que al menos mi opinión en este sentido es que no se incluye a los efectos de calcular una eventual indemnización por despido toda la antigüedad, como si el trabajador hubiese estado prestando servicios todo el tiempo de manera ininterrumpida. Podemos pensar, ¿por qué nos dice entonces el legislador que la antigüedad se tiene en cuenta de toda la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados? Bueno, porque todos sabemos que hay determinados derechos que se generan en función de la antigüedad que el trabajador tenga en la empresa, como puede ser, bueno, ya es una obviedad y por supuesto pues quizá no es el mejor ejemplo, pero un plus de antigüedad, pero también es verdad que en algunos convenios colectivos pues se promociona automáticamente cuando se cumplen determinadas antigüedades, y creemos que se está refiriendo a ese tipo de derechos que se generan pues, en función de cómo va variando la antigüedad de la persona trabajadora, pero no para el cálculo de la indemnización por despido. Y ello es así, o lo he concluido así, porque el propio texto nos dice que se debe de atener siempre a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Bueno, pues en atención al criterio de proporcionalidad que la propia norma nos nombra, pues considero que respecto de la indemnización por despido, la misma deberá de calcularse también de manera proporcional, aunque la antigüedad del trabajador que se le vaya a reconocer pues sea la del inicio de la relación laboral y no la de prestación efectiva de servicios, ¿no? Bueno, estos son un poco los cambios básicos en materia de contrato fijo discontinuo y en materia de contrato formativo. Entonces, bueno, si os parece vamos a comentar ya los contratos temporales. Los contratos temporales que todavía perviven, bueno, que el nuevo texto normativo mantiene de manera residual, recordemos, presunción en favor del contrato indefinido, y además nos dice que solamente se van a poder suscribir dos tipos de contrato, de contratos de trabajo de naturaleza temporal. El contrato que se denomina por circunstancias de la producción y el contrato por sustitución de persona trabajadora. Como os decía, primera premisa o regla básica. El artículo 15 del Estatuto, lo primero que nos dice es que el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido, concertado por tiempo indefinido. Y a continuación, por si teníamos dudas o no nos quedaba suficientemente claro de las limitaciones tan acusadas en materia de contratación temporal, nos dice que los de duración determinada solamente por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Vale. En relación con el primero de ellos, el contrato por circunstancias de la producción, trata el legislador también de limitarnos las causas que permitirían suscribir este tipo de contrato. Trata de limitar las causas y lo hace porque expresamente nos dice que a los efectos de poder suscribir un contrato por circunstancias de la producción, se entenderán que concurren esas circunstancias de la producción que nos habilitarían para formalizar este tipo de contratos cuando estemos ante un incremento ocasional e imprevisible. O sea, tiene que ser un incremento ocasional y además imprevisible. Y también en el supuesto de que se produzcan oscilaciones.
Oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, pues generen un desajuste que sea temporal entre el empleo estable disponible y el que la empresa requiere o necesita en ese momento para atender a esa oscilación. Bueno, cierto es que limitan y nos dicen que ¿qué es lo que son circunstancias de la producción? Y nos da 3 opciones: circunstancias ocasionales imprevisibles, ¿vale? Oscilaciones. Bueno, luego hablaremos de las circunstancias ocasionales previsibles. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la finalidad es limitar y delimitar los supuestos, pero al final nos encontramos ante conceptos que solo pueden calificarse de conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué? Porque hay casos en los que claramente una circunstancia puede ser declarada o calificada como imprevisible. ¿Pero qué son las oscilaciones? Bueno, ¿qué son las oscilaciones? ¿Se puede justificar como oscilación pedidos de clientes? Bueno, yo entiendo que sí, entiendo que sí. Entiendo que esto es lo más parecido al anterior contrato eventual, ¿vale? Pero teniendo en consideración el objetivo de limitación, debemos estar especialmente cautos a la hora de confeccionar y redactar y justificar estos contratos de trabajo de naturaleza temporal. Nos dice expresamente, como parece que quiere referirse como si fuese un ejemplo, que las vacaciones anuales del personal serán consideradas oscilaciones. Vale. Pues como os decía, lo más parecido al anterior contrato eventual. Vale. Tenemos que ser especialmente cautos a la hora de definir la causa del contrato, a la hora de redactar nuestros contratos. Pero lo cierto es que tenemos cierto margen, ¿vale? Desde el momento en el que la norma nos dice que se consideran circunstancias de la producción, nos hemos quedado con la redacción de circunstancias ocasionales imprevisibles o previsibles, porque son como contrapuestas y los límites temporales para uno y otro contrato son diferentes. Pero no olvidemos la palabra oscilaciones, que es lo que en muchas ocasiones nos va a permitir justificar esta modalidad contractual, ¿vale? Como os decía, lo más parecido al anterior contrato eventual, incluso la duración máxima que se establece, porque la norma nos dice que como máximo podrá durar 6 meses y que será ampliable hasta 1 año si el convenio colectivo sectorial lo permite, admitiéndose la realización de una prórroga de este contrato. Vale. A continuación también nos dice que el contrato por circunstancias de la producción se puede basar en causas ocasionales previsibles. Y a estos efectos nos dice que en el supuesto de circunstancias ocasionales previsibles debemos de poder justificar que se trata de situaciones que son ocasionales, que son previsibles, pero sobre todo que tienen una duración muy reducida y delimitada, ¿vale? Y por si teníamos alguna duda de que se considera reducida y limitada, el legislador nos establece un límite temporal máximo para formalizar este tipo de contratos, que es de 90 días al año. De 90 días al año que no pueden ser continuados, ¿vale? Lo que sí nos permite es identificadas esas circunstancias previsibles muy acotadas en el tiempo. En ese tiempo que tenemos delimitado podemos formalizar cuantos contratos de trabajo necesitemos para atender a esa circunstancia ocasional que es de naturaleza previsible, ¿vale? Quiero llamar la atención sobre una cuestión que en realidad tiene que ver con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Con el objetivo de la reforma, con la presunción del carácter indefinido de la relación laboral y con la limitación a su mínima expresión o la mínima posibilidad de concierto del contrato temporal. Y es que la norma nos dice expresamente que para que se entienda que concurre la causa de temporalidad es necesario que se especifique en el contrato de trabajo con precisión cuál es la causa habilitante para la formalización del contrato de trabajo. La causa habilitante, las circunstancias concretas que la justifican y esto es especialmente destacable porque es una novedad, la conexión con la duración prevista. ¿Por qué digo que tiene que ver con todo lo que hemos comentado anteriormente? Bueno, pues tiene que ver porque
como os decía al principio, con el anterior texto, pues podríamos habernos equivocado a la hora de formalizar un contrato por obra cuando en realidad procedía a formalizar un eventual. O incluso podríamos haber incurrido en una explicación o redacción no muy acertada de la causa. Pero si la causa existía y podíamos acreditarla, la relación laboral era calificada de temporal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no existía esa presunción en favor del contrato indefinido, sino que nos decía la norma que podían ser de naturaleza temporal o de carácter indefinido. No había esa presunción, pero además tampoco se recogía la previsión que acabo de comentar. Y es que para que se entienda que concurre la causa, antes era suficiente con que concurriese y se demostrase que concurría. No. Ahora nos dice que para que se entienda que concurre la causa, con independencia de que concurra o no, bueno, obviamente es la premisa básica, ¿no? Que concurra, pero aunque concurra, para que se entienda que concurre, tenemos que recoger en el contrato de trabajo con precisión y claridad esa causa bien definida, explicar cuáles son las circunstancias concretas que la justifican y además añadir una conexión con la duración prevista de ese contrato de trabajo. De tal forma que, aun concurriendo la causa, aun pudiendo acreditarla, si hemos hecho o hemos confeccionado un contrato de trabajo en el que no se han recogido esos tres requisitos o especificaciones que la norma nos exige, no va a ser considerado un contrato de trabajo de naturaleza temporal. ¿De acuerdo? A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación del artículo 15, tenemos que ser absolutamente escrupulosos en la redacción de nuestros contratos de trabajo. Hay que identificar la causa. Os pongo un ejemplo. Pedido número 532 del cliente tal. Circunstancias concretas que la justifican. Pues las circunstancias concretas para que se considere una oscilación es que ese pedido es extraordinario o un 20% superior a la demanda normal y habitual de este cliente y además la conexión con la duración. ¿Por qué lo suscribimos por 3 meses? ¿Vale? Por lo tanto, habría que indicar en el contrato con fe, os pongo un ejemplo, pedido número tal, que supone un incremento para justificar la oscilación, ¿no? sobre la demanda ordinaria del cliente. Con fecha de entrega 31 de mayo, para justificar también la duración del contrato. O sea, tenemos que recoger de una manera especialmente detallada estos 3 requisitos que el legislador nos exige para que se entienda que concurre la causa de temporalidad. Si no lo hacemos así, si no se recoge en el contrato de manera correcta, estamos abocados a que se aplique la presunción por tiempo indefinido, que es la regla primaria de la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto. ¿Vale? Se mantiene la indemnización por fin de contrato de 12 días de salario por año trabajado. ¿Vale? Y además se establece una previsión respecto de el contrato por circunstancias previsibles para, para trasladar una previsión sobre la información que procede trasladar a los representantes de los trabajadores en relación con la previsión que tendremos sobre la formalización de ese contrato de duración máxima de 90 días a lo largo del año natural. Lo que nos dice el legislador es, de manera indirecta, ¿no? Lo que nos dice es, hagan ustedes sus previsiones y tratándose de circunstancias ocasionales previsibles, a finales del ejercicio anterior trasladen a la representación legal de los trabajadores información sobre cuándo, en qué momentos y en qué circunstancias se van a formalizar estos contratos temporales por circunstancias previsibles. Bueno, como os decía, se limita, por lo tanto, la posibilidad de formalizar contratos temporales y nos dice que solamente se van a poder suscribir por circunstancias de la producción, que son los que acabamos de comentar, o por sustitución de la persona trabajadora. En relación con el contrato por sustitución de la persona trabajadora, bueno, es lo más parecido, o todos lo podemos asimilar al anterior contrato de interinidad. Y se establece que se puede suscribir para sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo, ¿vale?
para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora, siempre que se hubiese reducido la jornada con base en causa legal o convencional, o para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección. ¿Vale? En los dos primeros supuestos, el contrato podrá durar lo que dure la causa que motiva esa necesidad de la sustitución, ¿de acuerdo? Y además, en el supuesto de sustitución a una persona con derecho a reserva de puesto, se permite como novedad que la persona sustituta se pueda incorporar como máximo 15 días antes a el momento en el que el sustituido deja de prestar servicios. ¿Vale? Esto entiendo que es una demanda de las empresas que bueno, vienen tradicionalmente reclamando que es necesario realizar ese traspaso ordenado de información entre sustituido y sustituto para que efectivamente esa sustitución se desarrolle de la forma más adecuada posible, ¿no? Expresamente se contempla ahora que se pueda suscribir también para completar la parte de la jornada en la que una persona trabajadora pues se reduce, ¿vale? Y en ambos supuestos, pues igual que en el anterior contrato de interinidad, es necesario hacer constar el nombre de la persona que va a ser sustituida y la causa que motiva esa sustitución. En relación con el contrato para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, hay una novedad, y es que se permite la celebración de este contrato, pero solamente en el supuesto de que ese proceso de selección esté destinado a la cobertura de un puesto de trabajo de carácter definitivo, es decir, para cuando se está realizando un proceso de selección para una relación, un contrato, un puesto de trabajo que es estable, ¿vale? Anteriormente a la reforma laboral, el contrato de interinidad para cobertura durante el proceso de selección no se limitaba a que ese proceso de selección estuviese o tuviese como finalidad la cobertura definitiva del puesto. Se admitía aún el supuesto de que ese proceso de selección estuviese destinado a una cobertura de un puesto de trabajo temporal. Ahora ya no. Se mantiene la limitación máxima de 3 meses, al igual que ocurría anteriormente con el contrato de interinidad. Bueno, pues nuevamente, ¿no? Con la finalidad de reducir la contratación temporal, las tasas de temporalidad, pues se establece y se modifica el artículo 15.5, el apartado 5 del Estatuto, que como sabemos ha tenido diferentes redacciones, ¿no? Ha sido modificado en varias ocasiones pues, para limitar todavía más la posibilidad de concatenar diferentes contratos temporales. Bueno, pues ahora se lleva a cabo un nuevo cambio, una modificación de ese artículo 15.5, que contiene 2 aspectos importantes, ¿no? 2 modificaciones importantes. La primera es la reducción del plazo. Como sabemos anteriormente, se limitaba la concatenación de contratos temporales a un periodo como máximo de 24 meses dentro de otro periodo de referencia de 30. Bueno, pues esos 24 en 30 se reducen ahora a 18 en 24, ¿vale? Pero este no es el cambio más importante. Digo que no es el cambio más importante porque, bueno, es más fácil, entre comillas, ¿no? Entender, es más fácil de controlar este cambio que el que vamos a comentar a continuación. Al final, pues en lugar de estar limitada la concatenación a 24 meses, tendremos que tener en consideración que va a estar limitada a 18 y, bueno, pues nada, podríamos de alguna manera seguir funcionando del mismo modo, pero con un límite más corto, ¿no? De concatenación de esos contratos. El cambio realmente de enjundia en este artículo 15.5 está en el hecho de que la limitación de concatenación de contratos temporales se amplía al propio puesto de trabajo. Anteriormente, lo que nos decía el Estatuto es que cuando un trabajador hubiese estado ocupando un puesto de trabajo durante un periodo de 24 meses, contratado para la misma empresa o mismas empresas empresas del grupo directamente o a través de empresas de trabajo temporal, luego se modificó y se amplió que aunque el trabajador estuviese ocupando distintos puestos,
operaba igualmente la previsión, ¿no?, de que el trabajador adquiría la condición de trabajador indefinido, pero ahora lo que nos está diciendo la norma es que esto incluye y abarca a el propio puesto de trabajo. Es decir, aun en el supuesto de que la persona que está ocupando ese puesto no sea la misma, ¿vale? Aun en el supuesto de que la persona, ese puesto de trabajo específico, esté siendo ocupado de manera temporal, en contratos de trabajo además perfectamente lícitos, justificados, que cuentan con su causa de temporalidad, todos y cada uno de ellos, que respetan sus propios límites. Aun en ese caso, la persona que esté ocupando ese puesto en el mes 18 adquirirá la condición de trabajador indefinido. Y ello, como os digo, aunque anteriormente ese puesto hubiese sido ocupado por otras personas. Si ha sido así por medio de contratos temporales, la persona que esté en ese puesto de trabajo en el mes 18 adquiere la condición de trabajador indefinido. Esto es de gran relevancia porque el ejemplo, no sé, podemos poner un ejemplo, ¿no? Imaginaos que se cubre un puesto de, no lo sé, de auxiliar de recepción, por ejemplo, me lo invento ahora, ¿no? Contratamos a una persona con un contrato por circunstancias de la producción durante un año, porque el convenio lo amplía hasta un año. Contrato absolutamente legal, con su causa de temporalidad, específicamente detallada, bien recogida, respeta los límites de duración del contrato, ese contrato de trabajo finaliza, indemnizamos con los 12 días por año correspondientes a la persona, finaliza la relación laboral, etc. Deja de estar ocupado, no necesitamos el puesto de auxiliar de recepción durante un par de meses. ¿Vale? Durante un par de meses ese puesto de trabajo no está ocupado. A continuación, contratamos a otra persona diferente, que no es la que ha estado trabajando ya 12 meses. Durante un periodo de 5 meses. Nuevamente, contrato de trabajo perfectamente lícito, con su causa habilitante perfectamente definida, incuestionable. Está ocupando ese puesto de trabajo, mismo puesto de trabajo de auxiliar de recepción, 5 meses. Ya hemos acumulado 17. En el momento en el que contemos para ese mismo puesto de auxiliar de recepción como una persona trabajadora que puede ser absolutamente distinta y nada que ver ni con la que ha estado trabajando 12 meses ni la que ha estado trabajando 5 meses, sino una persona nueva, por haber ocupado ese mismo puesto de trabajo de auxiliar de recepción, el que he puesto en el ejemplo, durante 18 meses con contratos de trabajo temporales, insisto, perfectamente lícitos, que responden a su propia causa de temporalidad y que está perfectamente justificado en su contrato, la persona que, en el ejemplo, esa persona que hemos contratado a continuación de las dos anteriores, con un nuevo contrato por circunstancias de la producción, adquirirá la condición de trabajador indefinido. Porque, como os decía, el cambio de relevancia o realmente trascendente de este artículo 15.5 está en que la limitación se amplía al propio puesto de trabajo, ¿de acuerdo? No está tanto en la reducción del límite temporal, que por supuesto también es una nueva limitación, pero es especialmente relevante en atención a que pues, se amplía al propio puesto. Bueno, pues hemos repasado las cuestiones y los cambios básicos y fundamentales en materia de contratación, que como os decía y os he reiterado a lo largo de la exposición, parten de la premisa básica de el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido y vamos a por una parte simplificar las modalidades contractuales y por otra parte vamos a limitar lo máximo posible la celebración de contratos de trabajo de naturaleza temporal. Esas son las herramientas que el legislador ha considerado más óptimas para conseguir el objetivo primario de la reforma laboral, que es revertir las tasas de temporalidad y conseguir que los contratos de trabajo en nuestro país pues, tengan mayor estabilidad.
bueno, sin ánimo de pues eso, hacer una crítica, lo cierto es que vamos a tener que darle tiempo a este texto, veremos si efectivamente consigue el objetivo desde un punto de vista real, no tanto estadístico, porque al final realizar un contrato por obra o servicio determinado, o realizar un contrato eventual, o realizar un contrato fijo discontinuo, cuando el trabajador fijo discontinuo no tiene un alto índice de empleabilidad a lo largo del año, pues realmente la diferenciación es casi de denominación, ¿no? Es casi de nombre del contrato, no de realidad. Esto, bueno, pues los contratos fijos discontinuos tienen estabilidad, pero cuando sus índices de empleabilidad reales están muy acotados dentro del año natural, pues en realidad no hay una gran diferencia entre suscribir un contrato de naturaleza temporal o un contrato fijo discontinuo, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente os lo planteo como reflexión, ¿no? Como reflexión. Y bueno, por mi parte, concluida la explicación de los cambios desde un punto de vista, sobre todo de contratación, que son los que hemos abordado, ¿no? Hay otros de los cuales os daba unas pinceladas al principio, pero en materia de contratación lo básico y lo fundamental es lo que hemos comentado. Y ahora nos toca pues, que todos hagamos un ejercicio, que analicemos muy bien nuestras organizaciones, como os decía, que tengamos muy claro en qué supuestos pues hemos necesitado tradicionalmente acudir a contrataciones temporales para ver si dentro de este nuevo marco normativo esos contratos que hemos ido suscribiendo como contratos eventuales o contratos por obra, pues ahora, ¿no? Ante esta nueva regulación, pues cuál sería la modalidad más adecuada para nuestras necesidades. Lo realmente importante es que seamos capaces de cubrir nuestras necesidades, ¿vale? Y a la vez dotarnos de la mayor flexibilidad posible, porque no todas son tan permanentes, ¿no? Pues si queréis, muchas gracias Noelia por tu exposición, ha sido muy interesante. Y nada, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas, tanto de la reforma laboral como de los tipos de contrato. Quiero trasladarte a ti, que han puesto varias preguntas por el chat, no sé si quieres echarles un vistazo y respondiendo o te las traslado yo. Trasládame las que han hecho por el chat, Carlos. Vale. Pues mira, la primera pregunta es: al finalizar el contrato de formación para la obtención de la práctica profesional, si se le quiere dar continuidad, ¿se puede hacer un contrato temporal? Si existe una causa de temporalidad que justifique la formalización de ese contrato temporal, es perfectamente posible. Lo pretende simplificar. Yo creo que lo que están haciendo es que Dios sabe ahora. Creo que Julio está pidiendo la palabra. Sí, me gustaría, aunque habéis contado sobre este tema bastante, a mí me parece un tema muy importante y me gustaría quizá reflexionar 20 segundos sobre él. En el tema de los contratos por obra que desaparecen y crean esa especie de contrato indefinido a término, que lo que implicaría sería, si yo no estoy equivocado, que cuando se termina, imaginaros que se hace un contrato a término por 6 meses, o sea que es un contrato indefinido, pero con un posible término a 6 meses, y en teoría, cuando eso se produce, a los 6 meses habría que indemnizar. Con lo cual, en determinados procesos, por ejemplo, en el mundo de la universidad, que todos los contratos de investigación eran contrato por obra. Al terminar, pues, de alguna manera, tendría que ser indemnizadas las personas. Y, en consecuencia, esto llevaría a crear pues, un pequeño agujero en la tesorería que a veces podría ser ni siquiera bien controlado, porque ni siquiera se sabe muy bien cuál sería el impacto de esa indemnización por la terminación de contrato. Entonces, primero me gustaría saber si eso es exactamente así y segundo, me gustaría saber qué se os ocurre pensar que se puede hacer, o sea, cómo se puede sustituir esa mecánica, si es que es posible, o qué tendrá que pensar una empresa para poder
continuar realizando esas contrataciones o haciendo los proyectos de una forma parecida como se hacía antes, o si el aporte de personas externo, es decir, el trabajo conjunto con una ETT para que me supla de las personas que necesito, puede resolver este problema de alguna manera. Esa era mi pregunta. Noelia, un segundo, antes de que contestes, si puedes dejar de compartir la pantalla para que tengamos mejor visibilidad. Y luego a todos los participantes, si podéis hacer preguntas cortas. A las 11 cerramos. Entonces, para que se puedan hacer muchas preguntas y dar tiempo de contestar. Y ya me callo. Vale, gracias, Isabel. Bueno, a ver, lo que planteaba Julio es realmente la gran preocupación de todas las organizaciones, ¿no? ¿Cómo voy a funcionar a partir de ahora? Y sobre todo, y de manera muy específica, aquellas compañías que venían acudiendo pues, de forma especialmente importante o en términos de peso, ¿no? De tipo de contrato que se hacían cuando se utilizaban mayoritariamente los contratos por obra. A ver, tenemos que partir de la base de que no podemos seguir funcionando y seguir trabajando o ordenando nuestras relaciones laborales como lo veníamos haciendo hasta ahora. ¿Vale? Las herramientas que tenemos son diferentes, las fórmulas que tenemos son distintas. Entonces, yo lo que recomiendo es que lo primero que hagamos sea un ejercicio de autoconocimiento. De hecho, nosotros es un trabajo que estamos haciendo en muchos de nuestros clientes. Vamos a ver, en los 2 últimos años, bueno, en función de lo afectado que haya estado el sector o la empresa por la pandemia, igual incluso nos remontamos un poco más porque sabemos que esto no ha sido una situación ordinaria o normal que nos pueda servir de ejemplo, ¿no? Pero el ejercicio es el siguiente. Vamos a ver en qué supuestos, bajo qué circunstancias y por qué causas hemos necesitado acudir a esa contratación temporal, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es analizar, hacer un análisis de periodos anuales en los cuales pues, sufrimos unos picos productivos que requieren un incremento de la mano de obra, ¿vale? Circunstancias concretas que provocan que pues, necesite todos los meses de diciembre necesito contratar a un 20% más de personas. ¿Cómo vamos a poder organizarnos? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Pues, la cuestión es siempre preguntarnos, ¿por qué necesito siempre en diciembre un 20% más de personas trabajadoras en mi plantilla? Puede ser porque me dedique al sector de alimentación y haya una mayor demanda, puede ser que pues, sea de hostelería y la época de Navidad pues, siempre genera pues, más afluencia. Lo importante es que seamos capaces de autoconocernos y conocer las circunstancias y los motivos que determinan que dentro de nuestras curvas de contratación que habrá que sacar y analizar, pues no funcionemos de forma lineal. No conozco a ninguna organización ni a ninguna empresa que necesite siempre el mismo volumen de plantilla. En el ejemplo que nos decía Julio, pues desde un punto de vista de universidad, de proyectos y demás, no tenemos capacidad para mantener relaciones laborales con esas personas adscritas a ese proyecto que sean de naturaleza temporal y que podamos finalizar con una indemnización de 12 días por año trabajado. Ahí lo que podemos hacer es pues acudir a ese contrato indefinido, aunque se pacte esa fecha término, va a derivar o va a conllevar que esa persona sea indemnizada. Si se puede justificar la amortización del puesto de trabajo por la finalización del proyecto, que yo entiendo que sí, sería una causa productiva, acudiríamos al despido por causas objetivas de 20 días y en caso de que no contemos con esa capacidad de justificar la necesidad de amortización del puesto, pues directamente nos vamos al despido improcedente. Eso es así. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que lo que se puede intentar articular son modalidades de contrato de trabajo fijo discontinuo, de tal forma que la persona, cuando existe un proyecto vivo, está en actividad y cuando el proyecto finaliza, mientras no empieza otro proyecto, está en inactividad, percibiendo prestación por desempleo. ¿Vale? Pero esto no quiere decir, me parece que es la fórmula adecuada, pero desde un punto de vista de coste del pasivo laboral, obviamente,
efectivamente el coste será distinto, porque si en algún momento dejo de tener proyectos a los cuales vincular a esta persona y tengo que adoptar una decisión definitiva y prescindir de sus servicios amortizando su puesto de trabajo, el tratamiento que va a tener es idéntico al de un trabajador indefinido ordinario. Si puedo justificar un despido objetivo, una indemnización de 20 días por año, y si no puedo, pues tendré que irme a los 33 días por año. ¿Qué me permite? Me permite seguir contando con la misma persona si pues, es el perfil que considero más adecuado. Me permite, en los periodos en los que no tengo proyectos a los que adscribirlo, que pueda estar en desempleo y no flexibilizar los costes temporalmente. Y en el momento en el que finalizase o tuviese que dejar de contar con sus servicios, como os decía, por más que se dice en el texto de la reforma que la antigüedad computa a todos los efectos, en el supuesto del fijo discontinuo para las indemnizaciones por despido se calcularían en función del tiempo de prestación efectivo de trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, es una fórmula que me permite dotarme de cierta flexibilidad interna. Os dejo otros ejemplos a los efectos de poder flexibilizar esas relaciones laborales, ¿no? La subcontratación, la externalización de servicios. La externalización de servicios no podemos sacarla de las reglas del juego. Como os decía, las reglas del juego son distintas y la capacidad para flexibilizar lo que necesitamos cubrir no vamos a conseguirlo utilizando las mismas herramientas. Por lo tanto, tenemos que tener presente lo que os decía, esos contratos formativos que al final nos permiten tener trabajadores con una relación de trabajo que no deja de ser temporal. El contrato fijo discontinuo, sí, pues el ejemplo que ponía Julio, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, por proyectos o por contratos mercantiles con nuestros clientes, por encargos de clientes, y podemos justificar que estamos pues, dentro del marco de las contratas y las subcontratas. Mientras tengo viva una contrata, el trabajador está en activo. Si la contrata finaliza, mientras no lo recoloco, pasa a inactividad. Por lo tanto, presente también el contrato fijo discontinuo. Podemos formalizar contratos contratos indefinidos con una distribución irregular de la jornada, contratos indefinidos que sean a tiempo parcial, con una distribución irregular de la jornada, concentrando una mayor jornada durante un periodo del año y una menor jornada en otro periodo diferente, bolsas de horas y, como os decía, también la externalización de servicios. Todos tenemos en nuestras organizaciones determinadas áreas que no son el núcleo duro del negocio, ¿vale? Y que, considero que la externalización de servicios puede ser una herramienta idónea para conseguir cierta flexibilidad, porque, como todos podemos entender, es mucho más fácil reducir un servicio de un proveedor que amortizar puestos de trabajo sobrantes en un área específica o proceder a movilidad funcional interna dentro de la organización. Bueno, pues, se puede externalizar el núcleo duro de la actividad, pero ya no me pongo en esa situación, pero sí que hay determinadas áreas que son fácil y claramente externalizables, que nos van a permitir ajustar nuestras plantillas y conseguir en esas áreas esa flexibilidad. Además, teniendo en cuenta la limitación tan drástica de la formalización de contratos de naturaleza temporal, sí que considero que la externalización de servicios va a ser, y la subcontratación va a ser la beneficiada, ¿no? en todas estas modificaciones. La flexibilidad que necesitamos solo vamos a ser capaces de conseguirla articulando y engranando estas herramientas que tenemos, todas ellas, ¿vale? Lo primero, analizar bien nuestras necesidades, y una vez que tenemos bien analizadas nuestras necesidades, identificar la modalidad contractual adecuada para cubrir esa necesidad, ¿vale? En función del sector, en función de la compañía, en función del área. Bueno, y obviamente estamos todos ahora, más que nunca, en estos tiempos tan convulsos, expuestos a cuestiones que no vamos a poder prever, ¿vale? Cuestiones que no vamos a poder prever ni organizar, pero para eso sí que podemos contar y acudir al contrato por circunstancias de la producción imprevisibles u oscilaciones. Vale. Yo siempre digo que lo primero es hacer ese análisis, conocerse, conocer las necesidades, saber y tener muy claro cuáles son, cómo vamos a poder hacer
cubrir todos esos incrementos de necesidad de contratación que nos permitan a la vez pues, reducirlo, ¿no? Reducirlo porque los incrementos suelen ser puntuales y después es necesario ajustar, pero tened muy presente y muy claro que solo desde nuestro conocimiento de nuestras necesidades vamos a poder hacer esta especie de puzzle, ¿no? Aquí, contrato formativo, aquí, contrato indefinido a tiempo parcial con distribución irregular, aquí un fijo discontinuo y para esta otra necesidad, pues sí, pues ya llevo 3 años contando con esta persona, además, si no, podré utilizarla por medio de movilidad funcional para esta otra área, aquí sí que tengo que transformar el contrato de trabajo y reconocer que pues, es estable, permanente, indefinido, y en esta otra área pues acudiré. Y una cuestión que sí que quiero destacaros, bueno, no me quiero olvidar y no lo comenté cuando hablé del contrato por circunstancias previsibles, tenemos que tener en cuenta que el contrato por circunstancias previsibles, ¿vale?, nos limita a 90 días al año, que no se pueden hacer de manera, esos 90 días de manera seguida, ¿vale?, en su conjunto. La limitación es por empresa, ¿vale?, es por CIF. Por lo tanto, en las políticas de contratación, lo importante es eso, lo que os decía, analizar nuestras organizaciones para diseñar una política de contratación que tenga en cuenta la reforma laboral y pensada o diseñada a largo plazo. Bien, pues respecto de ese contrato que tiene límite de 90 días, tenéis que tener en cuenta que los 90 días, esa limitación se establece por empresa, de tal forma que si tenemos distintos centros de trabajo, ¿vale?, y en un centro de trabajo se utiliza ese contrato un mes, el resto de centros ha perdido 30 días, le quedan 60, porque la limitación es por CIF. Por lo tanto, siempre recomiendo, y creo que es interesante que lo tengáis en cuenta, que hagáis una valoración y defináis como empresa, no por centro o por gestores o por unidades organizativas que puedan tomar decisiones a nivel de contratación, que desde la empresa como CIF, como organización y como empresa defináis aquellas circunstancias previsibles, ¿vale?, para las cuales vais a utilizar estos 90 días, para poder evitar precisamente esto que os comento, que si en uno de los centros de trabajo se utilizan 30 días, el resto de los centros no puedan disponer de 90 porque ya se han gastado 30. ¿Vale? No sé si me he explicado, pero creo que es una cuestión que debéis de tener en cuenta y que es muy importante, ¿vale?, sobre todo en empresas con diferentes unidades organizativas y centros de trabajo con capacidad de contratación. Me he extendido un poco, perdonad. Meted preguntas cortitas y rápidas para poder aprovechar el tiempo. Vale, mira, te voy a trasladar otra pregunta. Me preguntan que si hasta el 31 de marzo se puede suscribir un contrato de acumulación de tareas para una subcontrata o ya habría que utilizar un fijo discontinuo. No, a ver, hasta el 31 de marzo los contratos temporales siguen pudiendo formalizarse al amparo de la norma anterior, ¿vale?, con la única especialidad de que el contrato por obra que se formaliza hasta el 31 de marzo no va a poder durar más de 6 meses. Pero la regulación de los contratos de naturaleza temporal, hasta ese día, pues está en vigor la anterior normativa. Por lo tanto, los mismos términos y las mismas circunstancias en los que se venían celebrando. Se podrá formalizar ese contrato eventual, ¿vale? Lo importante es que concurra la causa de la eventualidad, vamos. Vale, mira, te voy a trasladar otra que dice que la empresa es una productora audiovisual y nos comentan, cuando tenemos un rodaje se contrataba a los técnicos y actores en el régimen de artistas con contratos de obra o servicio. Eran contratados exclusivamente para ese proyecto, incluso con altas y bajas diarias. Por ejemplo, en los casos de los figurantes. No tiene sentido que sean fijos discontinuos. No, la verdad es que no tiene sentido que sean fijos discontinuos en este caso concreto. Lo que habrá que delimitar es si podemos justificar circunstancias previsibles o imprevisibles, que entiendo que encaja más en circunstancias imprevisibles u oscilaciones, porque puede haber cierta programación, ¿no?, de las obras que se van a acometer, pero no tanto como para que se pueda calificar de previsible. Hay determinados sectores que tiene muy difícil ajustarse y este es un sector especialmente afectado, sobre todo también por el tema de la sobrecotización, que yo creo que la interpretación final es que no se les va a aplicar la sobrecotización al régimen de artistas, porque con anterioridad tampoco se les aplicaba, pero efectivamente a la hora de justificar la temporalidad de los contratos están
especialmente afectados por los cambios. Y yo utilizaría el contrato eventual porque hay tanta imprevisibilidad o son cuestiones tan concretas y tan específicas que regular un fijo discontinuo es muy difícil. Si bien es cierto que tienen que tener en cuenta, o tenéis que tener en cuenta también la limitación que os decía de la concatenación de contratos temporales. En el momento en el que contéis con, voy a inventármelo, con un puesto de cámara que ha estado ocupado 18 meses dentro de un periodo de 24, a una de las personas la vais a tener que convertir en indefinida. Por eso, tened muy presentes esos plazos, porque llegados a ese punto quizás sea mejor formalizar un contrato de trabajo pues indefinido a tiempo parcial, con una distribución irregular de la jornada, que también os adelanto, es una idea más para conjugar con el resto de posibilidades, pero no existe una fórmula mágica, la ley no permite tener un trabajador con un contrato indefinido a tiempo parcial con distribución irregular de la jornada que esté a nuestra disposición. Y en el sector específico respecto del cual nos han trasladado la pregunta, es especialmente difícil regularlo. Como al final lo que tenemos que hacer es trabajar e intentar estar dentro de la legalidad, pero sacar adelante nuestra actividad, en este caso concreto yo recomiendo que se siga, que donde se hacían obras, pues que se acudan a intentar justificar esos contratos eventuales por circunstancias, o bien en algunos casos previsibles, si se puede encajar dentro del límite de los 90 días y además se puede justificar que sea previsible, o imprevisible o oscilaciones. Está claro que no queda más margen. Para este sector en concreto no queda más margen, porque el fijo discontinuo, salvo puestos específicos, que entiendo que alguno puede haber, es difícil de gestionar y de manejar, claro. Pues mira, que nos dice, las indemnizaciones de los contratos fijos discontinuos en las que no pueda justificarse la amortización del puesto de trabajo será de 33 días de salario por año de servicio. Sí, como os decía, y además se calcularía, es verdad que no está claro en el texto, pero es mi interpretación y coincido con la mayoría de los colegas de profesión, la indemnización se calcularía en función o de manera proporcional al tiempo de actividad real, sin contar los periodos en los que el trabajador hubiese estado con su contrato suspendido por inactividad, por ser fijo discontinuo, igual que un indefinido. Vale, pues mira, otra que nos dicen es, en los contratos de circunstancias previsibles de 90 días se pueden contratar a varias personas a la vez o se sumarían los días de cada una de las personas. Se pueden contratar cuantas personas se necesiten. Imaginaos una empresa del sector comercio, ¿no? Que tiene un incremento importante de las ventas pues, por el Black Friday. Necesito durante una semana incrementar mi plantilla. ¿Por qué? Por culpa de, pues por el Black Friday. Es una circunstancia previsible, no podemos decir que sea imprevisible. El Black Friday se va a producir año tras año, más o menos en las mismas fechas, o sea, en la misma fecha. Necesito contratar a 5, 10, 15, 100, 300. Puedes contratar el número de personas que necesites durante ese tiempo acotado. Imaginaos que lo necesitamos una semana. Habríamos consumido una semana, no es por persona, no se multiplica por días y por persona, ¿vale? Por eso os decía que en las políticas de contratación, cuando vosotros vayáis a analizar cómo vais a proceder a realizar los contratos de trabajo en adelante, es importante que delimitéis. Los 90 días los vamos a utilizar, ¿no? Desde la dirección de personas o desde la dirección de la compañía, que se especifiquen las causas y los motivos en los cuales se van a acudir a ese contrato de circunstancias previsibles, para aprovecharlo bien, ¿vale? Por eso que os decía, porque imaginaos, una empresa, siguiendo con el ejemplo de Black Friday, una empresa, pues eso, que vende, pues estoy pensando en una empresa de tecnología, pues que vende tecnología, ordenadores y demás, tiene un incremento de ventas importante en el Black Friday, pero resulta que en su establecimiento de Madrid pues ha tenido un incremento muy importante porque se ha producido un evento que tiene que ver con la tecnología, ha habido una feria en la que han participado youtubers, han participado y pues eso era previsible porque estaba organizado y ha acudido a suscribir este contrato de trabajo. Ha consumido
pues lo que fuese, 20 días. El resto de centros que no han tenido esa necesidad, porque eso estaba muy localizado por el evento que se estaba produciendo en Madrid, dejan de poder consumir 20 días. Entonces es muy importante delimitar y decir, pues mira, todos los centros de la empresa van a aprovechar el contrato de 90 días para contratar durante 15 días por Black Friday, contratar durante 20 días por las rebajas de enero y porque en verano se produce no sé qué. Aquí 2 semanas, aquí 20 días, aquí un mes. Bueno, pues dejamos residualmente para que cada uno de los centros utilice otras 2 semanas como mejor convenga en atención a su geolocalización. Hay que pensarlo bien, porque si no los 90 días vuelan y nos quedamos sin ellos enseguida, ¿vale? Pero efectivamente son por días, no por personas. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya son las 11, tenemos que terminar. Gracias Noelia y Carla, la verdad que fue muy interesante. A todos los asistentes os mandaremos la presentación a lo largo de la semana para que la veáis otra vez con los datos de contacto. Podéis contactar con el grupo clave y colgaremos en YouTube esta ponencia también a lo largo de la semana, os iremos informando. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias a todos y seguiremos con el grupo clave y con estas ponencias de los más interesantes. Presidente, si quieres clausurar el acto. Bueno, yo dar las gracias a todos, dar las gracias al grupo clave y las personas que habéis intervenido, dar las gracias Isabel por la organización y dar las gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues que sepáis que ahí está Grupo Clave para lo que necesitéis y nosotros también para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.